Muchas gracias, Luis. Bueno, buenos días a todos y todas. Muchas gracias a la pastoral de la Universidad de Landívar por invitarme a compartir con ustedes este tema. En realidad, este tema es complejo, ¿verdad? Muy sensible. Y creo que es importante en diferentes momentos volver otra vez sobre este tema. Yo intentaré, pues, explicar, ¿verdad? Un poco el proceso, quizás un poco comprenderlo más desde el aspecto psicológico y hacer una propuesta, ¿verdad? De esto, de la experiencia de Dios que nos revela Jesús, ¿verdad? Después de esta presentación, dejaremos un espacio para las preguntas, ¿verdad? Yo creo que este es un tema también de que necesitaríamos un taller y necesitaríamos profundizar en otros aspectos, ¿verdad? Para poder irlo trabajando. Voy a compartir con ustedes la presentación que he elaborado para el tema. Si ustedes van teniendo como estas preguntas, bueno, las pueden ir anotando, ¿verdad? Sobre estos aspectos que no quedan del todo claros, ¿verdad? Para poderlas responder hacia el final de la presentación. Bien. Bueno, el tema, ¿verdad? Que la pastoral de la Universidad de Landívar, Rafael Landívar, nos ha pedido es este, sobre las imágenes de Dios, el Dios que nos presentó Jesús. Pero particularmente voy a hablar del problema que tenemos de distorsionar la imagen de Dios. ¿Por qué se distorsiona? ¿Verdad? ¿Cómo hacemos nosotros para poder discernir que a Dios con el cual yo me relaciono es más bien el Dios de Jesús, ¿verdad? Y no el Dios que yo que me he creado? Quizás algunas preguntas que podrían surgir en este tiempo, ¿verdad? Las he escuchado en algunas personas ¿es esta pandemia voluntad de Dios? Esto nos hace como que caer en la cuenta, ¿verdad? Bueno, ¿qué imagen de Dios tengo? Lo que nos ocurre es una prueba de fe. Y la pregunta que se ha hecho desde la ciencia, desde la filosofía, desde diferentes ámbitos académicos, ¿existe Dios? Son preguntas que nos van como que ubicando, ¿verdad? Y uno dice, bueno, sí, pero en cuanto a la experiencia personal, ¿a qué se refiere, verdad? Esto de la existencia de Dios. ¿Quién es Dios para mí? ¿Cómo es? Bueno, lo mejor tendríamos que comenzar preguntándonos, ¿verdad? Hacer un recorrido por nuestra propia historia. ¿Qué imágenes de Dios hemos tenido a lo largo de nuestra historia? Nuestra educación en la fe viene de nuestros abuelos, de nuestros papás, de personas, ¿verdad?, que han compartido la fe en los diferentes parroquias o movimientos a los que nosotros podemos asistir. ¿Cómo era ese Dios cuando yo era niño? ¿Cómo era ese Dios cuando yo era adolescente? Y la pregunta ahora que nos debemos plantear es ¿cómo es ese Dios que tengo ahora? ¿Ha cambiado ese Dios de antes de la pandemia? ¿Sigue siendo ese mismo Dios? ¿O hay una experiencia, un no sé qué que nos hace, que nos invita a descubrir a lo mejor una nueva imagen de Dios? Porque a lo mejor la que tengo no me ayuda, ¿verdad? O sigue siendo la de ese Dios de cuando era niño. Una realidad, yo creo, lastimosamente, ¿verdad? Y es que muchas de las experiencias que nosotros compartimos, y me refiero a veces, ¿verdad? Desde nosotros como sacerdotes, las personas encargadas con un servicio en la parroquia, incluso, ¿verdad? Pastores de otras iglesias. A veces la imagen que nosotros predicamos, que nosotros transmitimos, envenenan la imagen de Dios. Y la envenenan distorsionándola.
Y el problema de esto es que termina siendo parte de la cultura. Vamos a ver cómo es esto, ¿verdad? Cómo se envenena esta imagen de Dios. Primero, habría como que caer en la cuenta, ¿verdad? A veces de niños los papás meten miedo a los niños para evitar que se porten mal. La razón porque Dios todo lo ve. Y a veces representamos a Dios, ¿verdad? Como con un gran ojo, ¿verdad? Que está viendo constantemente en todas partes, ¿verdad? Yo recuerdo muy asombrado, ¿verdad? En una casa de retiro, que en el baño había un rótulo así muy, bueno, no era tan grande, pero era llamativo y decía, Dios te ve. Entonces, no, bueno, como un rótulo de esto está en un baño, ¿verdad? Pero bueno, es que detrás hay una idea, ¿verdad? Que Dios está constantemente viendo y observando lo que sucede a nuestro alrededor. Y los papás lo transmiten, ¿verdad? A los niños para decir, mira, ¿verdad? Tenés que portarte bien porque Dios te está viendo. Envenenamos la imagen de Dios. A los niños se les dice, ¿verdad? Que hay que comulgar indignamente es pecado mortal. Y si no te confiesas bien, ese sacramento es inválido. Hay una serie, ¿verdad? De formas de transmitir la fe, ¿verdad? Donde un niño explicarle esto de realidad de pecado mortal, a veces no se lo explicamos a la altura de niño, ¿verdad? Sino que lo hacemos como adultos, con conceptos bastante abstractos. El problema de todo esto es, y ya me he encontrado, ¿verdad? Con varios niños con un sentimiento de culpa, porque es que antes de venir a la iglesia, ¿verdad? Peleé con mi hermanito, ¿verdad? No obedecí a mi mamá, entonces ya Jesús no me quiere, ¿verdad? Y no puedo comulgar, y si no tengo oportunidad de confesarme, y empieza una angustia, a vivir una angustia, ¿verdad? Frente a la donación gratuita de Jesús en la Eucaristía, pero, ¿verdad? El niño comienza a tener una serie de sentimientos de culpa, ¿verdad? Por alguna situación que ha vivido. Hay un dicho, ¿verdad? Dios castiga y sin azote. Y a veces, aunque racionalmente nosotros podamos decir, mire, Dios no castiga, pero cuando nos sucede algo o le sucede algo a alguien que nosotros consideramos, ¿verdad? Que es una mala persona, uno dice, mire, justicia divina, ¿verdad? Entonces, es parte de como que de la cultura, ¿verdad? Tenemos una imagen de Dios más bien envenenada. Hay una pregunta. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento y el mal en la humanidad? Esa es una pregunta que se ha planteado varias veces desde la filosofía y la teología. El tema del mal, el tema del sufrimiento. Si Dios lo permite todo, entonces también permite esto. Y ahí empieza, ¿verdad? Una serie de conflictos, ¿verdad? Que no terminan porque, bueno, es que estamos hablando de Dios. Por eso volvemos sobre esto que es un tema muy sensible de hablar. Hay dos realidades también complejas acerca de la vivencia de la fe y cómo se transmite. Yo creo que todos hemos sido de alguna manera testigos que hay otras religiones, como en el caso, ¿verdad?, musulmanes, que practican mucho el fundamentalismo de la fe, pero no solo ellos, también en el cristianismo hay, ¿verdad?, muchas personas fundamentalistas y fanáticos religiosos. El fundamentalismo quiere construir su fe sobre una base sólida y eso es bueno. Es más, es necesario, es importante. ¿Cuál es el problema del fundamentalismo y del fanatismo? Bueno, que confunden a Dios con los dogmas sobre él. Y entonces, ¿verdad? Es como yo entiendo, ¿verdad? El concepto que tengo, ¿verdad? De lo que me pide Dios y ya me quedo con más importante ese concepto, esa idea que en sí el sentido, ¿verdad?, de lo que Dios quería. Es decir, mira la letra
y se les olvida el espíritu de esto. Es a veces una de las críticas más severas que Jesús hacía a los fariseos, ¿verdad? ¿Cómo es posible que ustedes se olviden de las personas, pero no se olvidan de la ofrenda, no se olvidan del altar, no se olvidan de... Y empieza, ¿verdad?, a poder a echarles en cara a los fariseos que han perdido el espíritu de lo que se quería decir. Los fundamentalistas, los fanáticos utilizan un lenguaje de poder. Y es que hay un tema, ¿verdad?, que lo voy a desarrollar más adelante, que hay que tenerlo presente. Mi propia experiencia de poder. Todos tenemos una cuota de poder. ¿Cómo lo utilizamos? Bueno, utilizan un lenguaje de poder y a veces, o muchas veces, ¿verdad?, métodos bastante violentos. A la base se encuentra la inseguridad y la angustia ante lo que hay de amenaza en el mundo y en la propia historia. Por eso se busca una base sólida, porque el mundo que me rodea, ¿verdad?, es muy duro, es muy complejo. Entonces yo necesito algo a que aferrarme para poder continuar mi experiencia. El problema, ¿verdad?, de esto es que se posee una fantasía de poder y generan un enemigo. A veces el enemigo es lo extraño, es lo diferente, es el otro, ¿verdad?, que no concuerda conmigo, que no piensa conmigo. Y la mayoría de ellos utilizan, ¿verdad?, un discurso bastante convincente. Aquello que podríamos decir casi hasta como un lavado de cerebro. Hay que tener unos puntos de partida como para ir ubicándonos desde dónde tenemos que comprender esto de las imágenes distorsionadas de Dios y de la imagen del Dios de Jesús. Un detalle también que hay que advertir, por decirlo así, ¿verdad?, es que quizás poder acercarnos a este tema es importante poder tener una apertura de nuestra experiencia de fe. Es decir, nosotros necesitamos madurar en la fe. No podemos continuar con una experiencia de fe de los niños, de primera comunión. Más de alguno, a lo mejor, esto le va a hacer entrar en crisis. Y qué bueno, porque eso significa, ¿verdad?, de que lo que yo estaba, como que esa base sólida, pues no, ¿verdad? Tengo que hacer un clic, un cambio y poder abrirme a esta experiencia de Dios. Algunos puntos de partida, hay a lo mejor más, ¿verdad? Pero yo quiero para este tema tomar en cuenta estos puntos. La primera cosa, ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios? No lo sabemos. No sabemos quién es Dios, cómo es, cuál es su esencia. A saber. Y a veces yo creo que es un peligro, ¿verdad?, que nosotros como sacerdotes, los pastores, ¿verdad?, hablamos de Dios como que desayunamos con Él, como que nos codeamos, ¿verdad? Y nosotros lo tenemos claro por haber estudiado teología. La teología más bien tiene claro lo que no es Dios, más que lo que es Dios. Eso se llama la teología negativa. Porque hay un dato importante de esto, ¿verdad? Y es que Dios es el totalmente trascendente. Lo que significa, ¿verdad?, de que no podemos encerrar a Dios en un concepto. No podemos encerrar a Dios en una idea. No podemos encerrar a Dios, ¿verdad?, en una imagen. Porque lo trasciende, va más allá de cualquier idea o concepto que nosotros queremos referirnos acerca de Dios. Sin embargo, y esta es una buena noticia, ¿verdad? Esto es el Evangelio, es que Dios es la experiencia, ¿verdad?, del pueblo de Israel, la experiencia del pueblo cristiano, y es que Dios toma la iniciativa en revelarse. Y por eso la palabra de Dios recoge esa experiencia de ese Dios que entra en la historia y se revela al pueblo. Y se revela de diferentes maneras, no fue una única manera.
Hay Como en diferentes maneras como Dios ha entrado en la historia. El detalle de de la revelación es que la única manera que nosotros tenemos de acceder a Dios es a través de un lenguaje, a través de una cultura, a través de estructuras. El ser humano necesita símbolos concretos que me ayuden, que sean tangibles, que pueda yo tocar. Y por eso nos referimos a Dios más bien desde las alegorías, desde las metáforas, y no, ¿verdad? Una metáfora, un símbolo no abarca esa idea de Dios. Pero con nuestro lenguaje sociocultural, nosotros necesitamos decirlo de alguna manera, esa experiencia de la revelación de Dios. El libro del Éxodo ha sido uno de los primeros libros en ser escritos en la palabra de Dios. Y en el capítulo 34, el versículo 6, tenemos quizás como que la primera definición que el pueblo de Israel hace sobre Dios. Yahvé, Yahvé, Dios misericordioso y clemente, tardo a la cólera y rico en amor y fidelidad. El pueblo de Dios ¿verdad? Veía, se experimentaba, ¿verdad? Con esta revelación de Dios como ese Dios misericordioso, de amor y de fidelidad. El Evangelio de Juan, en el prólogo, dice: a Dios nadie lo ha visto jamás. Lo ha contado el Hijo unigénito que está en el seno del Padre. Esta es una revelación. ¿Cómo es Dios? No lo sabemos. Sin embargo, en la revelación de Jesús podemos descubrir nosotros ese rostro de Dios. Y por eso, ¿verdad? El punto, ¿y cuál es el Dios que Jesús nos reveló? Gálatas 4:4 nos dice: pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban sometidos a ella y para que recibiéramos la condición de hijos de Dios. Nacido, y a veces se nos puede olvidar que Jesús es verdadero Dios, pero también es verdadero hombre. La manera de poder acceder, ¿verdad? O el encuentro, ¿verdad? Con Dios ha sido desde lo humano, pero de esta relación humana sana, ¿verdad? Ahora quisiera responder quizás un poco más desde la psicología, cómo se distorsiona esta imagen de Dios, teniendo presente, ¿verdad?, estos puntos que les acabo de compartir. Primero, es que la realidad la percibimos no tal cual es, sino como nosotros somos. Nuestra historia, nuestra interacción, ¿verdad?, con las personas significativas, con el entorno, nos han dado unos anteojos, unas maneras de cómo nosotros nos relacionamos con el entorno, cómo nosotros nos relacionamos con los demás y cómo nosotros nos percibimos a nosotros mismos. La realidad existe, está ahí, pero yo la percibo según cómo soy yo, según cómo la historia, ¿verdad?, en esa interacción de mi persona, ¿verdad?, me va construyendo esta manera de realidad. Hay una realidad de todo ser humano, ¿verdad?, que el ser humano es egocéntrico por naturaleza. Ustedes, bueno, los que han tenido experiencia, ¿verdad?, de tener hijos o han visto a sus sobrinos, ¿verdad?, los niños, ¿verdad? El niño es todo ego, quiero ya, quiero esto. Hay una expresión, ¿verdad?, los terribles 3 años, ¿verdad? El niño que quiero yo esto, ¿verdad? Y las pataletas del niño es porque el niño es egocéntrico, todo lo que está alrededor está, ¿verdad?, para él, ¿verdad? Eso es un poco de su fantasía. El niño tiene una ilusión de omnipotencia, es decir, un poder sin límites. Todo lo puedo, todo lo quiero, todo lo necesito y es ya. Si no me frustro, si no, ¿verdad? Esta es una realidad
con la que viene todo ser humano, ¿verdad? Y a veces con la que nosotros vivimos. Sin embargo, cuando el niño se ve limitado, y esto es lo que se llama principio de realidad, entonces el niño desplaza esta ilusión de omnipotencia en sus padres, ¿verdad? Sus padres se convierten entonces en ese su deseo de omnipotencia en quienes proveen todo lo necesario para satisfacerle. Pero cuando el niño, otra vez, como principio de realidad, descubre que sus padres no son omnipotentes, entonces, ¿verdad? El niño desplaza sus deseos en Dios. Dios, ¿verdad? Puede terminar siendo esa proyección de mis deseos, de mis necesidades de omnipotencia. Puedo desplazar en Dios la experiencia de mis papás. Y aquí es algo que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de que Dios es papá, eh, pues nos relacionamos con ese Dios desde nuestra propia experiencia con nuestro papá y con nuestra mamá, porque no tenemos otra. No tenemos otra manera de poder concebir esta experiencia, sino desde la propia experiencia. ¿Qué pasa, por ejemplo, ¿verdad? Cuando en la mayoría, ¿verdad?, de hogares latinoamericanos, no, tal vez no la mayoría, pero al menos un buen porcentaje, son hogares monoparentales, donde la figura del papá es ausente por diferentes razones. Pues esa misma experiencia yo la puedo proyectar en Dios y relacionarme con un Dios ausente, con un Dios que vino, ¿verdad? Creó el mundo, vio que todo estaba bien, vino y se fue y nos dejó a nosotros solos. Esto es un poco, ¿verdad? La experiencia que está detrás también de nuestra propia experiencia. ¿Cómo se conjuga un poco esta experiencia? Todo ser humano nace y vivimos con necesidades básicas. Yo me voy a referir aquí a 3 necesidades básicas: afecto, seguridad y autonomía. Todos, ¿verdad? Yo creo que en el mundo animal somos los únicos, ¿verdad?, que nacemos frágiles y nacemos dependiendo de otros para sobrevivir. Y parte de esta sobrevivencia, y quizás como paréntesis, ¿verdad? A propósito de estas necesidades básicas, ustedes podrían ver que muchos de sus conflictos interpersonales tienen que ver con estas necesidades. El ser humano haría cualquier cosa por amor, por sentirse aceptado. Vivimos en una cultura más bien de la muerte, donde el tema de la seguridad nos hace frágiles, nos hace desconfiados. Tenemos constantemente la necesidad de la autonomía, de sentirnos libres. Pero ¿qué implica eso en la práctica? Cuando estas necesidades básicas, por alguna razón, el niño, ¿verdad?, en sus primeros años de vida, pasa por experiencias adversas. ¿A qué le llamamos experiencias adversas? Bueno, por ejemplo, la experiencia de rechazo y abandono, que es muy común en nuestra cultura latinoamericana. El niño puede experimentar vivencias traumáticas, violencia, ser testigo de violencia intrafamiliar, incluso, ¿verdad?, de problemas. Puede experimentar vivencias traumáticas, ¿verdad?, por las carencias que se viven en nuestros hogares. El niño puede experimentar negligencia, ¿verdad? Los papás, por esta necesidad, pues, de trabajar, ¿verdad?, para mantener a la familia, pueden estar totalmente ausentes. Y dejar a los niños, ¿verdad?, casi como que a la buena de Dios, que la televisión los eduque o que otras personas los eduquen. También está el otro extremo, que nos encontramos, ¿verdad?, con papás sobreprotectores. Uy, el niño, no se vaya a golpear. Uy, ¿verdad? Y está casi que tenemos ahí el papá, la mamá, ¿verdad?, haciéndole las tareas a los niños. Y están allí, y están como encima. ¿Y qué querés? ¿Y qué necesitas? Bueno, esta idea de omnipotencia, ¿verdad?, que podemos experimentar, ¿verdad?, como personas, que puede estar en parte de nuestra historia.
El niño, para sobrevivir, necesita crear, generar estrategias de sobrevivencia. Cuando es el niño, ¿verdad? No son atendidas sus necesidades o para que sean atendidas, estas estrategias de sobrevivencia, ¿verdad? Que el niño va creando es lo que a su vez va a ir creando su propio carácter. Usted habrá escuchado, ¿verdad? De las personas. Esta persona es fuerte de carácter. Tiene un carácter difícil. Bueno, lo que pasa que lo que están diciendo es que las estrategias de sobrevivencia de este niño, ¿verdad? Le ha hecho crear un carácter, que es un componente de la personalidad junto con el temperamento, porque esa es la manera de relacionarse con los demás. La personalidad, bueno, es ese desarrollo, esa interacción, ¿verdad? De mi persona, de mi biología, en interacción con el medio. Ahí se va haciendo el carácter. Pero cuando esta persona ha pasado también por estas experiencias adversas, ¿verdad? Negativas, las estrategias de sobrevivencia van acompañadas también de otras realidades enfermizas, negativas. Se va generando un miedo y una angustia. El miedo es protección. Se genera, ¿verdad? El yo, la experiencia del ego, la experiencia, ¿verdad? De la persona va generando un miedo, ahí dice miedo, dice, es un miedo, ¿verdad? A volver a vivir estas experiencias adversas de la niñez. Y una angustia. Cuando el niño va percibiendo por los lentes, ¿verdad? Que ha tenido la realidad adversa, le conecta inmediatamente con estas experiencias muchas veces traumáticas. Y en consecuencia va a activar sus estrategias de sobrevivencia. Algunas de las estrategias son actos compulsivos. Estos actos compulsivos son acciones, muchas veces inconscientes, que las personas hacemos para lograr que nos amen, para sentirnos seguros y para lograr nuestra autonomía. Estamos hablando de estrategias. Y en esto yo quiero que ustedes vayan cayendo en la cuenta. ¿Cuáles son las estrategias de sobrevivencia? Las estrategias que ustedes utilizan para tener afecto, seguridad y autonomía. Cuando es desde una experiencia adversa, más bien podremos decir negativa, rayando lo enfermo, ¿verdad? Se vuelven actos compulsivos, ¿verdad? Que demandan la satisfacción de estas necesidades básicas. También como estrategias de sobrevivencia tenemos una culpa enferma. La culpa es parte de nuestra constitución como personas porque nos hace de alguna manera empatizar. Nosotros hicimos algo, yo me doy cuenta que lo que yo hice dañó y por tanto me mueve a pedir perdón. Esa es una culpa, digamos, sana, una culpa que de alguna manera me hace responsable, me hace adulto, me hace maduro. Pero la culpa enfermiza tiene que ver con una lógica que tiene el niño. Para el niño, los papás o los que hicieron el papel de papá son su mundo, son sus significativos. Pero cuando el niño, por ejemplo, es golpeado, cuando el niño es violentado por alguna razón, ¿verdad? El niño no dice, bueno, usted adulto me está violentando mis derechos. El niño no dice eso. La lógica del niño es, yo debo de tener algo que hace que mi mamá me pegue, que hace que me abandonen, que hace que no satisfagan mis necesidades. Esa es una culpa enfermiza, porque la persona introyecta. Peor cuando en el desarrollo del niño, ¿verdad? Que va hasta los 7 años o que va incluso a la adolescencia, en mi punto de vista, ¿verdad? Siempre estamos en desarrollo. ¿Qué pasa cuando la mamá le dice, sos un tonto, sos un burro, sos un cochino porque no te bañas, sos un malo, ya no te voy a querer? Y ahí comenzamos con una experiencia de amor que más bien es negocio.
¿verdad? Si te portas bien, te quiero si te portas bien, te quiero si sacas buenas notas, te quiero si no decís mentiras, te quiero si te bañas. No te quiero porque dices mentiras, no te quiero porque no haces tareas, no te quiero porque no haces los mandatos. Y esta experiencia de amor se vuelve un negocio. ¿Y qué dice el niño? Bueno, la persona vive desde una culpa enferma. Claro, como yo soy el malo, yo soy el tonto, yo soy el que nunca va a tener un éxito, el que siempre va a fracasar, yo soy la culpa, ¿verdad? Una culpa. Y todas estas experiencias, estas estrategias, ¿verdad? En su conjunto, están en interacción, ¿verdad? Entre ellas es lo que genera una imagen distorsionada de Dios y de mí mismo. ¿Cómo les suena a ustedes esto? Necesidades básicas, experiencias adversas, sobre todo en la infancia, pero no solo en la infancia, a lo largo de la vida. ¿Cuáles son las estrategias que usted utilizó, sigue utilizando para sobrevivir? Nos podemos a veces encontrar con personas que decimos, esta es adulto, pero actúa como niño, actúa como adolescente. Bueno, porque mi percepción de la realidad conflictiva, dura, adversa, de sufrimiento, me hace una regresión a cuando yo era niño. ¿Y qué hacía el niño? El niño se refugiaba en sus papás. El niño se refugiaba en estas estrategias de sobrevivencia que le ayudaron a esto, a sobrevivir. Pero cuando ya no están los papás, cuando ya se da cuenta que no es un niño, bueno, pues entonces ahora lo desplazó en Dios. Lo que yo no logré en mi ilusión, en mi deseo de omnipotencia, pues lo voy a lograr, ¿verdad? Porque tengo un Dios que entonces, como mis papás, van a cumplir y satisfacer mis necesidades de omnipotencia. Ese egocentrismo. Y cuando yo vivo desde el egocentrismo, me vuelvo ciego. Yo puedo ser capaz de eliminar a alguien porque me estorba por diferentes razones. ¿Cómo les suena a ustedes esto? Quizás a manera de poder ejemplificar, quisiera como decir, miren, cuáles son como esas imágenes de Dios que más bien vamos encontrando como que en la cultura, ¿verdad? Que van siendo como más compartidos. Bueno, tenemos que los temores y angustias, que ya los decían, van de la mano con los actos compulsivos y por tanto con estas imágenes distorsionadas de Dios y de uno mismo. Tenemos, por ejemplo, los temores al abandono y al sufrimiento. ¿Cómo fue nuestra experiencia de apego, verdad, con nuestros padres? Nuestras experiencias de amor, de amar y sentirnos amados. Como actos compulsivos, es decir, como una estrategia de sobrevivencia, nosotros nos podemos volver haciendo cosas para agradar a otros. De fondo uno está diciendo, ámenme, quiéranme. Y ahí encontramos con personas, ¿verdad? Que uno dice que son capaces de hacer, de denigrarse como personas por tal de que el novio no se vaya, que la novia no lo deje. Y a veces nos podemos volver también como desde un servicio incansable. Detrás lo que hay es una imagen de Dios que exige sacrificios. Es decir, ¿verdad? ¿Cómo hago para tener el amor de Dios? Bueno, ¿verdad? Yo hago sacrificios y le demuestro a Dios que entre más, ¿verdad? Me duela, entre más difícil sea para mí, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Le demuestro a Dios que lo quiero, que lo amo y yo espero que me quiera y que me ame. Lastimosamente en nuestra religiosidad más bien un poco popular, ¿verdad? De nuestra Semana Santa está muy presente esto. Y pareciera que encontramos a un Dios, ¿verdad? Que nos exige sacrificio, ¿verdad? Y si duele más y si el anda pesa más, pues el Señor, ¿verdad? Pues yo le estoy diciendo que perdone mis pecados o que me dé aquello que necesito. Este Dios de sacrificio, ¿verdad? Y había una afirmación, sobre todo en la Edad Media, ¿verdad? Esto de que era la voluntad de Dios que Jesús muriera. Y está presente.
en nuestra cultura, ¿verdad? Y a veces se dice mucho en las predicaciones. No es la voluntad de Dios que Jesús muriera, como tampoco es la voluntad de Dios que ninguno de sus hijos muera. Y ahí comienza un poco como que a cuestionar, ¿verdad? Esas imágenes. Tenemos el miedo a la condena y al castigo. Y a veces por eso mentimos y vivimos y creamos una vida de mentira por ese miedo, ¿verdad? ¿Cuáles son nuestros actos compulsivos? Bueno, ser perfeccionistas. Todo tiene que ser perfecto. Me apego a la norma, porque si no me van a condenar, me van a castigar o me van a abandonar. ¿Cómo es este Dios? Bueno, es un Dios perfeccionista también, es un juez, que esto del ojo, ¿verdad? Está viendo si me porto bien, si me porto mal. Y es un Dios obsesivo por lo sexual. Pareciera, ¿verdad? De que el gran tabú, ¿verdad? El gran miedo que tiene el niño, que tiene la persona es todo el tema sexual, como que Dios está constantemente viendo a ver qué uno piensa, con quién uno se acuesta, ¿verdad? Y si hice, no hice, ¿verdad? Todo lo sexual, ¿verdad? Esta es una distorsión de la imagen de Dios. Tenemos el miedo al fracaso, ¿verdad? Y por tanto vamos a volvernos trabajólicos. Trabajar, trabajar, producir, obtener. Detrás, ¿verdad? Cuidamos nuestra imagen. Queremos ganar fama. ¿Cómo es la falsa imagen de Dios? Pues un Dios comerciante. Te doy para que me des. Señor, aquí te vengo a encender las velas, aquí te vengo a hacer las novenas, aquí te vengo a ofrecer esto, aquí te vengo, pero dame por favor esto, pero dame. ¿Y qué pasa cuando no se cumple aquello que yo le pido a Dios? Claro, como Dios está libre, ¿verdad? Porque es la omnipotencia, la culpa enfermiza. Claro, como soy pecador, Dios a mí no me escucha. Como soy pecador, Dios a mí no me hace un milagro. Como soy pecador, Dios a mí no me quiere. Y esto se vuelve un ciclo, se vuelve un círculo vicioso, enfermo, de miedo, de angustia. Eso no puede ser la voluntad de Dios para nosotros. Miedo a la debilidad. Nuestra cultura, no llore, sea fuerte. Y ahí está, usted puede, no sé qué. Y nuestra cultura hay una presión, ¿verdad? Por nosotros tener que salir adelante y estar. Y siempre, y usted, y no importa que esté enfermo. Ahí está, ¿verdad? ¿Cómo es los actos compulsivos? El control y el dominio. ¿Cómo es la falsa imagen de Dios? El Dios poderoso. Con todo el perdón, ¿verdad? Y mucho en la Iglesia Católica se ha metido esta idea, ¿verdad? Cuando nosotros decimos que Dios es poderoso, ¿qué nos imaginamos? ¿Qué hay detrás de nuestra idea de poder? Un Dios milagrero. Pareciera, ¿verdad?, de que Dios se da los permisos, ¿verdad?, para transgredir las leyes de la naturaleza. Es eso. Cuando decimos, ¿verdad?, aquí hay poder. La sangre de Cristo tiene poder. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos, ¿verdad?, detrás de esto? Teniendo un poco claro, ¿verdad? Esto, como les digo, esto da para temas para profundizar, para dialogar, para poder examinar, ¿verdad? Si uno no se examina esto, ¿verdad? Va a quedar solo a nivel del concepto. ¿Cómo baja esto a nuestro corazón? ¿Cómo poder ir descubriendo cuál es la verdadera imagen que Jesús nos reveló? Bueno, algunos rasgos, ¿verdad?, que podemos encontrar en el Evangelio. Ante todo, Dios es Dios del amor incondicional. Que la pregunta, a ver, ¿qué tenemos que hacer para agradar a Dios? ¿Qué piensan? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para agradar a Dios? ¿Cuál es la respuesta? Nada. Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es incondicional. El problema es que nosotros no tenemos experiencia de amor incondicional. Nuestro amor siempre fue comerciando, con los ejemplos que le dije, ¿verdad? Te quiero si te portas bien. No te quiero porque no sacas buenas notas.
Nos es difícil poder entender y tener la experiencia desde nuestras entrañas de decir, Dios me ama porque sí. Y entonces, ¿para qué nos portamos bien? Bueno, nos portamos bien porque nos sentimos amados. No por miedo al castigo, no por miedo al rechazo, porque entonces nos estamos relacionando con un Dios que no existe, que me lo he creado yo. Y como digo, ¿verdad? Esto cuesta un poco, porque la cabeza y la experiencia de nuestra infancia nos hace cortocircuito y será que sí, será que no, será que sí, que tiene que ser una experiencia. El Dios de Jesús es el Dios de la misericordia. Es un Dios que desde sus entrañas se conmueve. Y tenemos la parábola del Padre misericordioso. ¿Por qué tenemos que portarnos bien? No por miedo, no por rechazo, sino por amor, por agradecimiento. ¿Por qué usted va a misa? ¿Por qué usted va a la iglesia? Va por gratitud. Si usted no va por eso, sino por cumplir, hay que examinar, ¿verdad?, esa imagen de Dios. Dios es el Dios de la gratuidad, no es el milagrero. Gratuito, es gracia, es un regalo. En consecuencia, nuestra vida tiene que ser más humana. Tenemos que pelear, ¿verdad? Y mucho, incluso de las otras religiones, ¿verdad? Mucho del mensaje del trabajo es una pelea contra nuestro propio ego, con nuestro propio egocentrismo, con esa ansia de poder. El Dios de Jesús es el Dios de la encarnación. Se hace marginado, se hace pobre e invita a todos a trabajar por el reino. El Dios de Jesús es el Dios que genera libertad y vida. No podemos relacionarnos con Dios como esclavos, sino que nos tenemos que relacionar con Dios desde la dignidad de hijos. Eso nos reveló Jesús. ¿Cómo poder renunciar a la imagen distorsionada de Dios? Bueno, aquí hay algunas, ¿verdad? Voy a hablar sobre todo de tres caminos, ¿verdad? Tres estrategias. Lo primero, tenemos que hacer consciente todo esto anterior que yo les he dicho. A veces es necesario un trabajo personal, incluso acompañado con un acompañante espiritual o con un proceso psicoterapéutico. Hay que sanar estas heridas de la infancia, estos traumas. No podemos seguir viviendo desde el miedo, desde los complejos de inferioridad, desde una autoestima baja. Eso no puede ser esa la voluntad de Dios. Primero, importante, la sospecha del egocentrismo. ¿Verdad? Aquí me huele, ¿verdad? Y uno, ¿verdad? Y proponerles, por ejemplo, San Ignacio de Loyola, ¿verdad?, el fundador de la Compañía de Jesús. Él, en su experiencia de compartir espiritual, hablaba de los exámenes. Hay que examinarse constantemente. Y hay que examinar por dónde nuestro ego nos está deshumanizando. Que eso es en sí el pecado, deshumanizarnos y deshumanizar a otros. Y poderme con toda sinceridad responderme, ¿por qué crees lo que crees en este Dios, en el Dios que tú crees? ¿Por qué teorizas tu fe del modo como lo haces? ¿Cuáles son tus acentos, tus silencios, tus insistencias? ¿Vienen tus claves interpretativas exigidas desde el método que defiendes o te son impuestas desde tus deseos, temores o defensas no reconocidas? Es decir, ¿verdad? ¿Qué función cumple la idea de Dios que tienes? ¿Está reforzando tu egocentrismo, tu ilusión de omnipotencia? Hay que responder con sinceridad a esto. El modo en que experimentamos a Dios y nos percibimos a nosotros mismos depende de las imágenes que llevamos de Dios y de nosotros mismos. Por eso es importante caer
hacer conciencia de esto y caer en cuenta de ello. Se trata de contemplar esas imágenes, analizarlas, disolverlas y sustituirlas por experiencias afectivas del Dios que nos presentó Jesús. Este es el reto y a veces necesitamos acompañamiento en ese proceso. Cuidado con el antropomorfismo. ¿Qué significa esto? Atribuir a Dios características, actitudes y sentimientos humanos. Recuerden, ¿verdad? No tenemos otra manera de poder relacionarnos, pero solo lo podemos hacer como analogía. Poder decir, bueno, Dios es como un padre. No es que sea padre, porque trasciende, ¿verdad? Esa idea de padre de Dios. La imagen de Dios que nosotros descubrimos en el Antiguo Testamento es la de un Señor enojón y castigador. Fíjense que aquí es importante el desarrollo teológico que ha tenido el pueblo de Israel. El pueblo de Israel pasa por un proceso de evolución teológica. Comienza viendo a Yahvé como un Dios entre los demás dioses y termina descubriendo a Dios, a Yahvé, como el Dios único. Y en eso pasaron, ¿verdad?, muchos años. No fue de la noche a la mañana. La primera experiencia que encuentra el pueblo de Israel es la de Dios liberador. Muchos siglos después van a reflexionar que este Dios que los liberó también es el Dios que los creó. Hay que tener cuidado también con el andromorfismo, es decir, identificar las formas masculinas con la divinidad. Atribuimos en Dios todas las características del varón, del hombre. El problema de esto es que si Dios es varón, pues el varón es Dios. Y eso, ¿verdad?, es una distorsión de la imagen. Y en nombre de eso podemos nosotros justificar muchas de nuestras decisiones, incluso de nuestras teologías. Aquí hay que discernir, hay que oler, ¿verdad?, por dónde va todo esto. La segunda cosa, hay que tener principio de realidad. Esto de principio de realidad, ¿verdad?, es, a ver, despertar, ¿verdad?, de esas ilusiones. ¿A qué me refiero con principio de realidad? Bueno, me refiero a caer en la cuenta, ser consciente de que la realidad no es como yo deseo. Por más, ¿verdad?, cosas que yo haga, ¿verdad? Y ahí tenemos nuestra cultura tan supersticiosa. Nuestra cultura, ¿verdad?, que quiere de alguna manera convencer a Dios para que haga lo que yo quiero. Caer en la cuenta de que no lo puedo todo. Hay personas adultas, ¿verdad?, de que creen que tienen todavía 20 años. ¿Verdad? Ya no se dan cuenta, ¿verdad?, de que su cuerpo, ¿verdad?, ya va de alguna manera envejeciendo, ¿verdad? Y ahí, ¿verdad? Y entonces sus estrategias de sobrevivencia, de pedir y de reafirmar su autonomía son muy conflictivas. Las personas hacen, sienten y piensan diferente que yo. No piensan igual que yo, no sienten igual que yo, no hacen igual que yo. ¿Por qué? Porque su historia es diferente a la mía. Mi historia es diferente a la de ellos. Caeré en la cuenta de que todo cambia. Nada es para siempre. Nada es eterno. La realidad cambia. Las personas cambian. Usted mismo cambia. No es el mismo que ayer. No es el mismo de hace una semana. No es el mismo de hace un mes. Ay, pero nuestro egocentrismo, ¿verdad? Nuestra necesidad de omnipotencia quiere de que todo sea igual y que nada cambie. Y el conflicto, y ahí donde nos hacemos fundamentalistas, es que siempre se hizo así. No, no es verdad. El sufrimiento depende de la interpretación irracional que hacemos de los acontecimientos que nos ocurren. Esto de los lentes, ¿verdad? Los lentes que utilizamos para leer la realidad. Los conflictos, las pérdidas, la muerte, son parte de la vida.
Las crisis son oportunidades para la madurez, no son castigos. No todo lo que sucede es responsabilidad mía. Hay que dejar de culpabilizarse. Hay que cerrar ciclos. Hay que terminar de una vez con esas experiencias negativas y adversas que tuvimos antes. Una tercera cosa, y esto es importante para poder descubrir esta imagen que nos reveló Jesús, y es que hay que tener discernimiento, teniendo en cuenta estas realidades vulneradas, ¿verdad?, que tenemos en nuestra vida. ¿Qué significa entonces la experiencia de creer en Dios como Padre? Bueno, es reconocer y confesar un modo de paternidad manifestados en la relación de Jesús y Dios. Jesús tuvo una experiencia de Dios totalmente novedosa para su tiempo, su cultura. Y esa experiencia de Dios la transmite. Se dirige a Dios como el Abba. Y lo encontramos nosotros en el Padre Nuestro, ¿verdad? Que a veces lo hacemos tan mecánicamente. Por eso ustedes deben orar así, Padre Nuestro. Así Romanos nos lo dice, ¿verdad? Clamar, Abba, Padre, Papito. Tenemos que partir del conocimiento y de la comunión que Jesús tiene con su Padre. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Su filiación no liberó a Jesús de su propia responsabilidad. No lo liberó de la duda, ni de la tentación, de la soledad, ni de la angustia, de la frustración, ni de la ignorancia, y ni siquiera, lo que sin duda es más relevante y significativo, del silencio de Dios, del sentimiento de abandono y de la muerte. Esta relación con el Padre no lo liberó de todas esas experiencias tan humanas, tan de nosotros, tan de nuestra historia. Es un Dios que invita a la lucha por el reino, digno de Él y digno de todo ser humano, sin excepción, sin excluir absolutamente a nadie, incluso si no es cristiano. La experiencia de Jesús lo hace libre, y este es uno de los criterios más importantes. Yo quisiera que se lo grabaran también en su mente y sobre todo en su corazón. Si esa experiencia de Dios no te hace libre de miedos, de apegos, y te responsabiliza de enfrentarte con la realidad como adulto, no es el Dios de Jesús. No es el Dios de Jesús. Un dato, ¿verdad? Ustedes podrán recordar la experiencia de Jesús en su tiempo era la familia, era una institución más bien muy cerrada. Y la experiencia de Jesús con Dios le hace libre de eso. De manera que la comunidad cristiana, ¿verdad?, reflexiona y dice, ¿quiénes son mi madre y quiénes son mis hermanos? Aquellos que tienen a Dios como su absoluto, que cumplen su voluntad, pero desde la libertad. Jesús se vuelve libre frente a estas experiencias, ¿verdad?, institucionalizadas de su cultura. Una experiencia de libertad que nos ayuda a desarrollarnos como personas y no quedarnos como niños. Y esto incluye sobre todo nuestra relación con Dios. Dios Padre constituye para Jesús la fuente de su confianza básica más rotunda. El estímulo y el impulso permanente para llevar a cabo su proyecto, ese proyecto de reino, tantas veces cuestionado y oscurecido para él mismo, y la fuerza para resistir la tentación de proclamar ese reino mediante el poder, el prestigio o el dinero. La paternidad de Dios fue la fuente de su misericordia con el débil,
el impulso de su solidaridad con el pobre y la fuerza de su profecía frente a los poderosos. Esa es la única y la gran paternidad que también a nosotros se nos ofrece. Dicho de otra manera, ¿verdad? Nosotros estamos llamados a descubrir la experiencia de ese Dios que tuvo Jesús, al que llamó Padre, al que llamó Abba. Y a veces hay que pedirlo. Y nos toca discernir esas también experiencias de esa imagen distorsionada que no nos va a abandonar, van a estar ahí presentes. Porque han sido parte de una estructura, pero poco a poco, cuando se vaya haciendo experiencia de amor, ¿verdad? Va a ir cediendo esas imágenes distorsionadas de Dios. Para ello acudimos a la oración, acudimos a la meditación de la palabra de Dios. Y bueno, la invitación a esta experiencia a vivir los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola es una manera, ¿verdad? Un modo, un camino para poder hacer experiencia de Dios, que no queda a nivel de la razón, sino que baja al corazón. Decir de que Dios es amor, ¿qué significa? Lo dejo nada más a la razón, pero ¿qué significa en mi vida concreta? ¿Cómo yo he experimentado con ejemplos esta experiencia de Dios? Dios está allá como el horizonte de toda experiencia. Allí como horizonte de toda experiencia. Está en el más, ¿verdad? Más inmediato al cual nosotros vamos caminando. Dios se mueve siempre entre la alternancia de ausencia, presencia, palabra, silencio, luz, oscuridad, tierra fértil, desierto. Es un Dios que presenta toda la beta de la alegre misericordia, de la incondicionalidad, del amor puramente gratuito, del compromiso histórico. Es un Dios de la experiencia, es el Dios de la libertad y de la confianza. Es el Dios que se hace el más pequeño y con predilección a los débiles. Es el Dios de la esperanza. Es el Dios apasionado por los pecadores y por los pobres. ¿Qué sienten? ¿Cómo les deja esto? Quisiera como para terminar esta presentación, ¿verdad? Y poderles dejar como ahora les toca a ustedes el trabajo, ahora les dejo a ustedes la responsabilidad, ahora les dejo a ustedes el camino que hay que recorrer, el mismo camino de Jesús. Después de lo que hemos aprendido, ¿qué podemos hacer? Como personas, como cristianos, ¿a qué me siento llamado? Bueno, esto ha sido un poco el compartir. Como ven, es un tema quizás complejo. Hay cosas que hay que seguir reflexionando, profundizando, ¿verdad? Y esto da para más, ¿verdad? Para un taller de mucho tiempo. Pero y ahora les toca a ustedes, ¿verdad? Es la invitación que queda a ustedes, ¿verdad? Y bueno, vamos a dejar un espacio para sus preguntas, ¿verdad? Y pues bueno, vamos a estar atentos a las indicaciones. Muchas gracias, ¿verdad? Por su atención. Gracias, Padre Eric, eh, por compartir todas estas ideas que realmente nos mueven mucho. Y pues sí, como usted mismo dice, dejamos abierto para que si alguien quiere hacer alguna pregunta, puedan ir poniéndolas por favor ahí en el chat para que podamos irlas comentando. Aquí va la primera, Padre. Dice, ¿cómo resignificar desde el Dios de Jesús nuestras ideas tan enraizadas del cielo, del infierno, purgatorio, etcétera? Mire, con mucho trabajo, con mucho trabajo, mucha reflexión. Fíjense que es un tema, ¿verdad? De un poco la escatología, ¿verdad? Un poco la reflexión, ¿qué va a pasar después de la muerte? La muerte es parte de la vida, ¿verdad? No termina, esa es nuestra fe, nuestra esperanza. Hay que decir una cosa, ¿verdad? De la reflexión teológica, ¿verdad? Como saben, no hay una teología, son varias teologías, ¿verdad?
cómo nosotros reflexionamos sobre el más allá. Yo una cosa que quisiera tener, que quedara clara, ¿verdad? El infierno. Hablar del infierno como predicar, ¿verdad? Como un destino para las personas, va en contra de la idea de Dios de la esperanza. Si yo, ¿verdad? Le digo a la gente, la condeno, ¿verdad? Estoy desde un Dios distorsionado. No es el Dios de la esperanza. Porque si el final es el infierno, entonces no hay esperanza. Entonces, ¿verdad? No hay que... ¿Cómo? Miren, ¿qué dicen los teólogos, verdad, acerca de esto? Miren, el Dios de la gratuidad y de la misericordia no puede condenar a nadie. No es su voluntad. Sin embargo, entra el tema de la libertad, y esto fue ya una reflexión desde el Concilio de Trento. Estamos hablando, perdón, Concilio de Letrán, estamos hablando del año 1200, donde la reflexión, ¿verdad? Se dice, miren, sin embargo, Dios deja la libertad, no obliga a nadie a eso. Puede haber una persona que libremente diga, mire, yo no me quiero, por decirlo así, ¿verdad? Salvar, no quiero compartir mi vida eterna con Dios, sino que quiero otra realidad. Bueno, está desde su libertad. Pero no es la voluntad de Dios que nadie se condene. El tema, ¿verdad? Del purgatorio, ¿verdad? Es esta idea, y es otra vez, ¿verdad? Hay que leer un poco como estas reflexiones que ya se hicieron, ¿verdad? En concilios anteriores. El Papa Benedicto, ¿verdad? En una de sus catequesis decía, ¿verdad? ¿Qué es el purgatorio? Bueno, hay que tener en cuenta que el espacio y el tiempo son para nosotros, son para nosotros ubicarnos, pero después de la muerte es otra dimensión. No existe el mismo espacio y el mismo tiempo que nosotros ahora percibimos. Por tanto, dice el Papa, ¿qué es el purgatorio? Es el encuentro con la mirada misericordiosa de Jesús. ¿Y cuánto dura eso? A lo mejor un instante. Ese es el purgatorio. Porque claro, como nosotros vivimos desde la culpa enfermiza, ¿verdad? Nosotros nos imaginamos, ¿verdad? Que todo es pecado, ¿verdad? Y que nos está preparando un buen tazón de sopa en el purgatorio, ¿verdad? Entonces, bueno, esa realidad, por un lado, ¿verdad? Estudiando también, meditando, reflexionando, formándonos desde temas teológicos, un estudio, por ejemplo, de la cristología, nos puede ir ayudando, ¿verdad?, a caminar en la madurez de nuestra fe cristiana. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta? La otra pregunta que aparece, padre. Al salir del error de la imagen de Dios, poderoso, milagroso, exigente, juez, ¿cómo evitar irnos al otro extremo? Una liberación donde creo que conozco a Dios y voy al otro extremo. Relajado, poca exigencia, poco sacrificio en la vida, a bajar a Dios a nuestro nivel, ir de justificación de que Dios es bondadoso y misericordioso. ¿Cómo evitar ir al otro extremo? Esa es la pregunta. Yo creo que una de las herramientas más importantes que tenemos que utilizar es discernir, ¿verdad? Y esto implica, ¿verdad? Como lo comentaba en la presentación, ¿qué imagen, cómo yo estoy ahora utilizando a Dios? Otra vez, ¿verdad? Es que esto me suena egocentrismo. O sea, si yo comienzo a justificarme de las cosas que hago porque Dios es misericordioso, eso es muy egocentrismo. Hay que aprender a oler, ¿verdad? El ego, ¿verdad? Pues sí, a mí me conviene, ¿verdad? Tener un Dios que hace del ojo pacho, ¿verdad? Miren, aquí hay un tema también sobre la justicia, ¿verdad? La justicia, nuestra mentalidad ha sido heredada del concepto de justicia del Imperio Romano, pero ¿cómo es la justicia de Dios? El tema de la justicia de Dios también como reflexión teológica, ¿verdad? Bueno, Dios no puede validar cualquier acto de las personas porque se convertiría en su cómplice.
Hay que pensar eso sobre ¿verdad? Entonces yo creo que es importante, ¿verdad? Esto de discernir, ¿verdad? Que yo lo que hago, cómo yo me comporto, cómo yo me percibo, está oliendo, ¿verdad?, a egocentrismo, porque claro, ¿verdad? Termino, como decía, ¿verdad?, justificando lo que hago, lo que pienso, ¿verdad? Total, ¿verdad?, me voy a confesar y no pasa nada. Ya Dios me perdona. Eso es muy egocéntrico y no cumple, ¿verdad?, con el sentido ni siquiera de los sacramentos, de cómo actúa la gracia. Es una osadía, decía el padre Carlos Cabarrús, ¿verdad? La osadía de dejarse llevar por el Espíritu. Y en esa osadía, en ese camino, implica hacer mucho trabajo personal, tener en cuenta estos temas de los miedos, de las angustias, de las estrategias de sobrevivencia que utilizo para sentirme amado, para sentirme protegido, seguro, para sentirme con libertad. Hay que cuidar, ¿verdad? Siempre los extremos, ¿verdad? Son como, ahí suena, ¿verdad? Ahora, yo creo que también es importante, y esto otra vez el egocentrismo, ¿verdad? En una exposición pasada, yo hablaba de este tema, ¿verdad? La espiritualidad, ¿qué tipo de espiritualidad? Si yo vivo una espiritualidad que solo me deja encerrado en mí, y yo me relaciono aquí en mi casa con mi Diosito, Dios y yo, eso no es una espiritualidad liberadora, no es un camino espiritual, ¿verdad? El camino espiritual, al menos el que reveló Jesús, me pone en sintonía con el otro, me hace salir de mi propio ego y me pone en sintonía con el otro, me hace solidario, me hace compasivo y me hace levantarme de esta silla y poder ver en qué puedo yo colaborar. Bueno, esa es una espiritualidad liberadora. ¿Qué más? Hay varias preguntas, padre, pero otra reciente dice, no sé si esto ya es como opinión propia, ¿verdad? Entonces, ¿por qué gran parte del clero sigue predicando sobre el Dios milagrero, Dios bombero, el Dios que premia solo méritos y castiga los errores? Bueno, no, yo no puedo, ¿verdad? Como que hablar diciendo de verdad de cada uno, ¿verdad? Miren, esta es una realidad que nos corresponde revisarla constantemente y discernirla a todos. Obviamente, sobre todo a los pastores que de alguna manera tienen una cuota muy grande de responsabilidad en cuanto a ser guía y luz para el pueblo de Dios. No son su pueblo, ¿verdad? Son el pueblo de Dios. Y eso también nos pone a nosotros, los líderes religiosos, ¿verdad? Laicos, incluso que tienen una responsabilidad, nos pone de cara a discernir, ¿verdad? Lo de Dios, la experiencia real de Jesús, ¿verdad? Para ellos. Hay que decir, ¿verdad? Y yo les invito, ¿verdad? A un poco estudiar teología, ¿verdad? Esto tiene que ver con temas de eclesiología, ¿verdad? O sea, el tipo de iglesia, ¿verdad? Que nosotros transmitimos. La iglesia como una institución social está normada, tiene reglas, porque así, ¿verdad? Funciona la realidad social en la que vivimos, ¿verdad? Y por tanto, funciona de acuerdo a reglas, de acuerdo a normas. El punto es que en cuanto a estas normas nos ayudan y facilitan nuestro trabajo evangelizador, o más bien están transmitiendo una experiencia que no es la de Jesús. Porque hay que recordar, ¿verdad? Detrás de esto está el tema del poder. El tema del poder, ¿verdad? Al inicio hablaba del tema del envenenamiento que hacemos de la imagen de Dios. Y mucho del envenenamiento tiene que ver con líderes que abusan de su autoridad, ¿verdad? Frente a las personas que acompañan o frente a su feligresía. Allí los pastores les toca, ¿verdad? Hacer discernimiento, ¿verdad? Lo que yo estoy transmitiendo es para que a mí me aplaudan, para que digan, mire, ¿verdad? ¿Cómo sabe?
para que la gente, ¿verdad? Siempre se arrodille, ¿verdad? Y me... Ay, porque es que, mire, esta realidad egocéntrica humana, ¿verdad? Y encima inclinada al mal. Hay que tener una charla, ¿verdad? Sobre reflexiones del mal, ¿verdad? Como el mal como realidad, ¿verdad? Tenemos una inclinación al mal, esta ilusión de omnipotencia que utiliza el poder. Y todos tenemos una cuota de poder. ¿Cómo utilizamos nosotros el poder? ¿Verdad? Quizás como cristianos, como feligreses, nos toca también nosotros discernir. Bueno, a lo mejor lo que está diciendo el líder religioso, ¿verdad? Ya suena un poco a ego, sin caer en el tema, ¿verdad? Como en la pregunta anterior en el otro extremo, bueno, yo tengo la verdad, usted no la tiene. No, ¿verdad? Aquí toca un poco discernir, ¿verdad? Y tener sobre todo cuidado del tema del ego. ¿Qué es lo que suena a ego? ¿Cómo estoy yo utilizando la imagen de Dios más bien para justificarme? Más bien para yo, ¿verdad? Crecer. Aquí está un poco la experiencia de Juan el Bautista, ¿verdad? Él dice, miren, es necesario que yo disminuya para que él crezca, ¿verdad? La iglesia, ¿verdad? La iglesia no se predica a sí misma. La iglesia es un instrumento del reino de Dios. Y el reino de Dios es más grande que la iglesia. Ese es el verdadero sentido de nuestro ser iglesia, de nuestro evangelizar. Hacer presente el reino de Dios, ¿verdad? Sobre todo con gestos. Esa es nuestra fe es muy racional, ¿verdad? Y estamos llenas de mucho conocimiento racional, que a veces para limpiar conciencias y no baja a lo más concreto. Ustedes podrían darse cuenta, ¿verdad? ¿Por qué el Papa Francisco llama tanto la atención? Bueno, a veces no es tanto por lo que dice, sino por los gestos que tiene. Sus gestos hablan y dicen mucho. ¿Y qué es lo que nos dice a nosotros? Bueno, nos hablan de este proyecto de reino cuyo camino es humanizarnos, humanizar nuestras relaciones interpersonales, humanizar a otros, humanizar nuestra sociedad. Cuando nosotros humanizamos, estamos haciendo presente el reino de Dios, porque el reino de Dios es vida. Y esa es la voluntad de Dios para todos. Esto no es fe, es humanidad. ¿Qué más? ¿Cuáles serían algunas pistas para deconstruir esas distorsiones que tenemos de Dios? Fíjese, bueno, he mencionado, ¿verdad? En la presentación he mencionado algunas. El principio de realidad es importante, ¿verdad? Porque acuérdense que cuando uno percibe, porque tiene unos lentes que se los ha dado, ¿verdad? Un poco su historia, percibe la realidad como adversa, uno tiene como una regresión a esas experiencias del niño que necesita ser protegido. Y entonces se refugia en una imagen, ¿verdad? Ilusoria de omnipotencia que la desplazamos en Dios. Perdón, eso no nos ayuda a crecer como humanos. Entonces, primero, este principio de realidad. Segundo, otra vez, ¿verdad? El discernimiento. Hay que examinarnos, ¿verdad? A diario sobre estas realidades, ¿verdad? Uno de los problemas del egocentrismo es que nos volvemos ciegos, nos justificamos y por eso a veces necesitamos de un acompañamiento espiritual. Una persona, ¿verdad? Un líder, no necesariamente tiene que ser sacerdote, ¿verdad? Pero sí que tenga como una experiencia, un camino ya en estos temas que me ayude a ver aquello que no alcanzo a ver. Porque esto no es evidente. Esto es, ¿verdad? Es una realidad entre mezclada, ¿verdad? Muy inconsciente de nuestras estrategias de sobrevivencia, que hay que caer en la cuenta, ¿verdad? Y hay que irlas trabajando poco a poco. Y tanto es así, ¿verdad? Que a veces la imagen de Dios del todo distorsionada, del todo no se va a ir, de tanto en tanto va a volver. Pero fíjense que es importante que cuando yo identifico
cuál es esa imagen de Dios distorsionada que yo tengo, entonces yo puedo ser más consciente de cuál es la imagen del Dios de Jesús que necesito hacer vida y experiencia en mi propia vida y pedirlo como gracia. Si yo, por ejemplo, ¿verdad? Siento que mi experiencia de amor no fue satisfecha, ¿verdad? Porque me abandonaron, porque me rechazaron. Bueno, yo pedíla como gracia, Señor. Yo lo que necesito es experimentar tu amor misericordioso y experimentarlo no racionalmente, en el día a día, porque Dios está presente en nuestra historia y nuestra historia, así como es una historia de salvación. Así como lo fue con el pueblo de Israel, así como lo ha sido con tantos personajes en la Biblia. Volver a ello. Está, por ejemplo, la experiencia de Pedro. Pedro era, ¿verdad? El entusiasta, ¿verdad? Era el impetuoso, ¿verdad? Y, terminó negando a Jesús. Pero la experiencia liberadora de Jesús del amor, me amas, hizo una transfiguración total de la propia experiencia de Pedro. Y eso le hizo ser un testigo decidido de Jesús hasta dar la vida. Esto, ¿verdad? Hacer camino de experiencia. Lo que pasa que, nuestro ego queremos ya, que se haga ya, que tenga ya, que... principio de realidad. ¿Qué más? Aquí hay otra. Espérame que se me pierde. ¿Cómo generar una pastoral desde la experiencia del Dios de Jesús cuando la mayoría de la feligresía se apega a estas imágenes falsas de Dios? Yo creo que el tema de la formación en la fe es importante, es de vital importancia. Yo apostaría, ¿verdad? Por un estudio, quizás para comenzar, desde una teología fundamental, desde la cristología, ¿verdad? O sea, conocer a Jesús, conocer su experiencia confrontar, ¿verdad? La realidad, mi experiencia, la experiencia como parroquia, ¿verdad? Con la experiencia de Jesús, su modo de proceder, nos irá dando pistas de qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Un plan pastoral en una parroquia no es lo mismo, ¿verdad? En el campo que en la ciudad. No es lo mismo en las iglesias de zona 1, ¿verdad? De Ciudad de Guatemala que en otras zonas. Tiene, ¿verdad? Una realidad contextual, concreta, a la que debe de responder. Y sabe que debe responder, pero ¿desde dónde? Bueno, de ese descubrir, reflexionar, meditar, orar, discernir el proceder de Jesús. Acuérdense, ¿verdad? La iglesia no está para predicarse a sí misma. La iglesia es instrumento de predicación y de hacer presente el reino de Dios. Eso fue lo central para Jesús, el reino de Dios y el reino de Dios aquí ahora. ¿Y cómo es ese reino de Dios? ¿Cómo se transmite ese reino de Dios? En lo concreto, en líneas pastorales. Vemos a Jesús. ¿Con quién estaba Jesús? ¿Con quién compartía Jesús? El culto es importante, pero no es todo. Si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Y como dato, ustedes ven la palabra de Dios, Jesús no iba a orar al Padre en el templo. Se iba a otro lado. ¿Por qué? Porque el templo representaba poder. Miren, es triste, ¿verdad? Y ustedes, algunos pueden ser testigos, ¿verdad? De que para Semana Santa, ¿verdad? Una hermandad pelea contra la otra. ¿Quién saca la procesión, ¿verdad? Más, la alegoría, ¿verdad? Más impresionante. Eso huele a poder. Y lo peor, huele a negocio. Hay que discernir. No estoy criticando, ¿verdad? Algo que es tan bonito y una expresión cultural religiosa evangelizadora, importante, fundamental, como lo quiera. Pero cuidado con el tema del poder.
Cuidado, ¿verdad? Cuidado utilizar a Dios para justificar un negocio. Cuidado. Bien. A veces creo que estoy hablando más de la cuenta, pero bueno. Listo, padre. Los demás pues son comentarios de agradecimiento y de realmente nos damos cuenta por medio de los comentarios lo mucho que ha tocado este tema y lo mucho que nos mueve precisamente a la formación y a tener una experiencia propia de Dios, no distorsionada, sino un encuentro verdadero con el Dios de Jesús, ¿verdad? Así que muchas gracias. Con esto terminamos las preguntas. Bueno, yo agradezco a todos, ¿verdad?, su atención, ¿verdad? Y espero que puedan animarse, ¿verdad? Puedan sentirse retados, retadas a vivir la experiencia y hacer camino, a dejarse acompañar, ¿verdad? Porque esto necesitamos ser acompañados en este proceso. Pedirlo como gracia. Señor, yo quiero descubrir y tener esa experiencia que tuviste, ¿verdad?, con el Padre. Bueno, pues que el Señor les bendiga a todos abundantemente. Muchas gracias. Muchas gracias. Para la evaluación. Luego la quitamos y se da el resumen. Gracias, Padre Eric. Con mucho gusto. Bendiciones a todos y todas. Gracias. Que Dios le bendiga, Padre, y gracias por todo.